Se dice que no se conoce un país realmente hasta que se está en una de sus cárceles. No se debe juzgar una nación por cómo trata a sus ciudadanos más destacados, sino a los más desfavorecidos. Nelson Mandela. La primera cárcel nació hacia el año 640 después de Cristo. Encontramos la cárcel construida como tal en Grecia y en Roma, destinada a encerrar a los enemigos de la patria. El primer reformatorio nació con la ley del 83 de 1946, que dice así: el menor de 18 años, hombre o mujer, que cometa alguna infracción penal o que se halle en estado de abandono, peligro moral o físico, será sometido a las medidas de asistencia y protección preceptuada en la ley. En 1837, el país tuvo su primer código penal, 18 años después de consolidación como Estado. Este año, las cárceles tenían una capacidad de 80.900 personas y el sistema actualmente cuenta con más de 97.000 personas. Actualmente existe una sobrepoblación de 16.706 personas en las cárceles colombianas en solo 132 establecimientos. Pero también afirman que los datos más preocupantes eran los del año pasado, a inicios del 2020, antes de la pandemia, ya que se contaba con una capacidad de 80.156 cupos y habían 124.188 personas privadas de su libertad, o sea, había una sobrepoblación de 44.032 personas. Igualmente, en su mayoría viven o vivían en condiciones infrahumanas. En estos momentos, 11.144 jóvenes hacen parte del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. De ellos, 3.543 están privadas de su libertad en centros de atención especializada. Y con esto sé que nos surgen muchas preguntas y muchas dudas, como por ejemplo, ¿cómo los tratan? ¿Cómo se alimentan en estos lugares? Por esto mismo los dejo con estas dos entrevistas y ellos nos ayudaron a resolver algunas dudas o preguntas. Buenos días, ¿cómo se encuentra? Bien, gracias a Dios. Bueno, el día de hoy estamos acá para una entrevista sobre las vivencias en una cárcel. La primera pregunta sería: ¿el haber estado privado de su libertad ocasionó problemas en su entorno familiar? Sí, bastante. Primero, la desunión de la familia, la desintegración, malos pasos de los integrantes de la familia, de mis hijas. Mi esposa pues consiguió otra pareja, entonces llevó la ruptura total de la familia. Bueno, la siguiente sería: ¿es verdad que en los patios existen las personas llamadas caciques? Sí, pues cacique no se llaman, se le llaman plumas o comité de convivencia o comité de convivencia o en los en los patios de convivencia se le llaman derechos humanos. ¿Cree usted que existen personas inocentes sobre la cárcel? Dentro de la cárcel sí existen muchas personas inocentes. Antes de que usted estuviera privado de su libertad, ¿qué pensaban las personas que estaban allí? Primero, pues, no estaba de acuerdo con los errores que cometían los seres humanos. Pensaba que no tenían derecho a una segunda oportunidad. Los discriminaba por el solo hecho de haber cometido un delito. Y no estaba de acuerdo con lo que hacen muchas fundaciones para ayudar a los presidiarios hoy en día. ¿Qué tan buena era la alimentación allí y por qué? La alimentación buena solamente era cuando pasaban las revistas, porque el diario vivir nunca nos daban los 50 gramos de carne que nos correspondía. Los bananos que nos daban llegaban aporreados. Casi siempre a los 15, 10 últimos internos nunca le alcanzaba la ración, tenían que ir a pedir más o solamente les daban arroz y un huevo, o arroz y papas o plátano, porque nunca alcanzaban.
¿Qué modelo educativo tenían? Ahí en los Clay 1, Clay 2, Clay 3, para primarias y bachillerato. Y uno tenía la oportunidad, dependiendo del centro penitenciario, uno tenía la oportunidad de estudiar también hasta en una universidad. En la modelo, en la cárcel nacional modelo, en el patio 3 exactamente, había un periódico, o hay un periódico, mientras que en la cárcel de La Picota no existe esa oportunidad. En la cárcel de Rivera Huila, a usted le dan la oportunidad de estudiar virtualmente por, por la Universidad Minuto de Dios. ¿En algún momento sintió que no podía más? Sí, cuando perdí a mi mamá. ¿Nos puede contar si usted en algún momento ha sufrido discriminación por haber estado en una cárcel? Al pasar una hoja de vida, al buscar un empleo, a tratar de resocializarme ante la sociedad, siempre lo discriminan a uno por el solo hecho de haber estado. ¿Nos puede contar alguna experiencia que tuvo en la cárcel? Cuando había cambio de traslado de cacique, cuando la casa quedaba sola, digámoslo así, que trasladaban los caciques o los plumas o los derechos humanos, igualmente los pasilleros y los carritos, las personas que tenían líneas, se llamaba así, el que vendía chicha, marihuana, perico, bazuco o líneas de celulares, trataban de esconder el poder. Entonces había enfrentamientos, habían gases, garrotes, cuchillos, peleas por quien se quedara con el mando del patio. ¿Cree usted que teniendo una ayuda económica es mejor la vivencia en la cárcel y por qué? No, la libertad no tiene precio. O sea, por más que uno viva bien en una celda, con lo más cómodo que uno pueda, no, no hay como la libertad. ¿Nos puede contar un día de lo que hacía habitualmente? En un día normal no se levantaba a las 4:30, 5 de la mañana. Si uno descontemos en Tejido y Telares, entonces uno asistía a la contada a las 6, esperaba que la guardia entregara el informe, lo sacaban a uno a los talleres y iba a unos talleres a hacer las manualidades de tejido y telares que respondieran, ya sea tallando MDF, bolitas de billar, acrílico. Después regresaba uno a las contadas a las 3 de la tarde, lo encerraban y ahí terminaba el día, encerrado a las 3 de la tarde. Muchísimas gracias por responder las preguntas y gracias por estar en disposición en una entrevista. Ok, con gusto. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias por estar en la entrevista el día de hoy. Me gustaría hacerle unas preguntas sobre el reformatorio. Sí, señora. Bueno, ¿qué tan buena es la alimentación allí y por qué? La verdad es una alimentación pues muy poca, porque pues realmente hay muchas personas dentro del reformatorio y pues nos toca duro. ¿Cómo es el modelo educativo que tienen? El modelo educativo, vienen docentes para estudiar, hay unos que vienen para estudiar todo el día y hay otros que vienen para estudiar por talleres. ¿Qué tan cierto es que antes de entrar a las aulas de las clases lo requisan? Es verdad, si nos requisan y nos dan lápices de goma. ¿Tiene algún tipo de castigo cuando no acatan una orden y cómo es? Sí, depende la orden que sea, así mismo es el castigo. El castigo pues más mínimo es levantarnos 2 horas antes de lo que es acostumbrado. ¿Se puede rehabilitar a una persona allí adentro? ¿Se puede qué, perdón? ¿Rehabilitar a una persona allí adentro? Eso depende de la persona. Hay personas que realmente se rehabilitan y hay personas que no se rehabilitan.
Dentro del reclusorio, ¿existen líderes o plumas? Sí. Sí, hay personas que son líderes porque ayudan a la comunidad. Los que estamos allá, hay unos jefes de piso, jefes de patio, y todo se lleva por respeto, ¿no? ¿Por qué y cada cuánto hay un motín dentro del reformatorio? El día del motín realmente nunca se dice. Cada cuánto tampoco, porque pues realmente son cosas que uno, digamos, tiene que arreglar dentro del reformatorio, son cosas que, digamos, no están de acuerdo las personas que están allí dentro del reformatorio. Entonces, pues, no le podría decir exactamente cada cuánto hay motines dentro del reformatorio. ¿Y Es por ver- qué? Realmente es cuando uno no tiene, no está de acuerdo en cosas que se llevan a cabo dentro del reformatorio. ¿Es verdad que allí adentro hay microtráfico? Sí, es verdad. Pues que van los domingos, llevan drogas diferentes, marihuana, perico, pepas, y pues eso se vende por dentro, desde cigarrillos en adelante. ¿Nos puede contar alguna vivencia? Alguna vivencia. Dos compañeros alguna vez, un sábado en la tarde, se pelearon por una bicha. Una bicha es marihuana revuelta, ¿no? Se pelearon porque pues allá una bicha vale 50.000 pesos y afuera vale 1.000 pesos. Entonces a él se le cayó y pues realmente hubo problemas ahí por eso. ¿Nos puede contar un día de lo que hacía habitualmente? A ver, le cuento. 6 de la mañana se levanta, se tiende la cama, nos bañamos, se tiende el catre, nos bañamos, se sale para el salón, en el salón se ora, espera que lleguen todos, sirven el desayuno, se desayuna, nos devolvemos a recoger todo lo que hay en los pasillos, a barrer los pisos, organizar los pisos, y luego nos dejan una hora libre. Después de la hora libre ya han llegado los docentes que van a estar en diferentes clases, en diferentes aulas. Llegan, recogen las personas, se cuentan las personas, requisan las personas y se ingresan a las aulas. Unos van a estudiar y los otros van a talleres. Los talleres son para aprender a hacer como relojes, a trabajar en madera, a quemar madera, y las otras personas van a estudiar el bachillerato, la primaria, lo que quieran avanzar. Muchísimas gracias por estar el día de hoy en nuestra entrevista. Bueno, señora, eso fue con mucho gusto. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.